Buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de costos, precios y cotizaciones en la agroexportación. Antes de empezar, debemos tener en cuenta ciertos aspectos en temas de agroexportación. Recordemos que manejamos diversos tipos de productos, ya sea en temas de materias primas, que el acceso y el envío va a ser un poco más fácil porque tenemos embarcaciones, dependiendo pues el tipo de producto de repente a granel que queramos enviar, ¿no? Si enviamos vía marítima, tenemos los contenedores bulk cargo. Si enviamos vía aérea, también manejamos temas pues, de contenedores especializados para movilización de esos tipos de productos. Si ya mencionamos un tema de productos elaborados que pueden ser, ¿no? Poniendo como ejemplo mermeladas, compotas, cereales, entre otros, aquí recordemos que lo manejamos todo a través de paletas. Entonces, eh, cada punto a tener en cuenta va a conllevar un tema de un costo, ¿no? De lo que estamos pues obteniendo durante la cadena. Ahora bien, una vez de realizar nuestro costeo de exportación, debemos fijar el precio a venta, ¿no? Al comercio internacional se debe fijar teniendo en cuenta ciertos aspectos que lo vamos a visualizar más adelante. Y también a eso vamos al tema de realizar una cotización, o también denominado en muchos casos como una oferta al cliente final, ¿no? Son ciertas características en base a contenido de una cotización, en base a estructura de la misma, que debemos tener en cuenta para poder llevar a cabo de una manera óptima, ¿no? Todo el tema de costeos, precios y cotizaciones internacionales para temas de agroexportación. Entonces empezamos. Debemos hacer un análisis de costo, y aquí es justamente lo que mencionaba al inicio. Tenemos un costo del producto, tenemos un costo de distribución y ventas y un costo de ayuda a la comercialización. El costo del producto es de por sí la elaboración, ¿no? Voy a recalcar, ya sea un tema de materia prima, pero más lo que vamos a ver en tema de un producto ya elaborado. Si queremos, imaginemos elaborar un pisco o un vino o una bebida X, ¿no? Requerimos de materia prima, la cual debe ser seleccionada, ¿no? Debe ser llevada a una planta donde va a ser lavada, desinfectada, de repente cortada, ¿no? En trozos, de repente va a pasar a un área pues, en la cual se va a hacer tipo puré. Son diversas acciones que se va a llevar a cabo y esas acciones me conllevan un costo, que en temas de exportación lo conllevamos al costo pues, de planta, ¿no? En general, que ya abarca todo. Luego de estos costos de producto, que es en sí lo que se va a vender, tenemos un costo de distribución y ventas, que también debemos asumir los exportadores y debemos tener en cuenta, ¿no? Qué costos vamos a asumir el momento de la distribución y el momento también de la venta de dichos productos. Y luego el tema de los costos de ayuda a la comercialización. Recordemos que no nos podemos quedar con el hecho de tener el producto en la mano, ¿no? El haber distribuido, movilizado, no sé, al puerto del Callao, al aeropuerto, y de ahí qué pasa, ¿no? El tema de comercialización, de comercializar nuestros productos requiere de una cierta ayuda económica, ¿no? Aquí va a influir mucho el tema pues, del marketeo de los productos, que también conlleva una inversión por parte del exportador, porque recordemos aquello que no se promueve, aquello que no se, ¿no? Que no tratamos de sacar a la luz, para el tema de consumidores finales simplemente no se ven, tiene que tener un alcance. Y esos costos son los que se deben analizar en toda la cadena, ¿no? Para ser más eficientes también. Vamos a focalizarnos, perdón, en el tema del costo del producto. Aquí tenemos los costos primarios, ¿no? Aquí principalmente conlleva la mano de obra directa, materiales directos, gastos directos. Por ejemplo, en el tema de mano de obra directa son las que se emplean realmente en producción, porque es justamente en ese proceso donde se tiene el tema de la intervención, ¿no? Ya sea para temas de transformación o montaje del producto. Aquí nos vamos a quedar con el tema de la transformación porque estamos focalizados en el tema agro, ¿no? Ya sea un tema de puré, vuelvo a recalcar, una bebida, un cereal, coma, etc. El tema de materiales directos, ¿no? Van a ser aquellos que se van a incorporar al producto, ya sean materias primas y partes del producto, según sea el tipo de mercancía sacada, pues, ¿no? Y tenemos los gastos directos. En el punto de los gastos directos, recordemos que va a estar cualquier otro gasto que haya sido conectado al producto o al trabajo en sí. Ejemplo, el tema de la construcción de una matriz, ¿no? Para ciertos productos de exportación se requiere un tema de elaboración de una matriz, ¿no? Para ver el tema de los componentes, entre otras características, y esto incurre en un tema de gasto, ¿no? Esto es para tener en cuenta el tema de los costos primarios.
En el tema de los gastos generales de fabricación, tenemos mano de obra directa, materiales indirectos y costos indirectos de la fabricación. Por ejemplo, en mano de obra indirecta tenemos los salarios, ya sea de obreros, de capataces, encargados de limpieza y conservación, inspectores, y el resto del personal, ¿no? Si vamos a focalizarnos en el tema de planta, tenemos a los operarios que van a estar trabajando, laborando en la planta, ¿no? Ya sea que tenga un tema de conexión directa con el producto, simplemente supervisión, es un salario que se debe pagar. Y tenemos que tener muy en cuenta que esto viene de la siguiente idea. Así no se venda, esos salarios van a quedar prescritos porque se tiene que pagar al tema del personal. Luego tenemos los materiales indirectos que van a ayudar pues a la elaboración, pero no forman parte del producto, ¿no? De repente el tema del combustible para las máquinas, el tema de los repuestos de las máquinas en la planta, entre otros. Y también tenemos los costos indirectos de fabricación. En este caso tenemos las depreciaciones, aportaciones diversas, seguros de energía eléctrica, agua, entre otros, ¿no? Son una manera indirecta, pero que ayudan al tema de la fabricación. Eso por parte de los gastos generales de fabricación. También mencionar el tema de gastos generales y de administración, que se van a hacer intereses por capital, luz, alquiler, energía eléctrica, salarios administrativos, entre otros. Aquí lo podemos focalizar de la siguiente manera. En la anterior PPT mencionábamos el tema de mano de obra indirecta, que eran los salarios, ¿no? Que para el tema de capataces, obreros. Toda empresa tiene un área administrativa. Esa área administrativa también se requiere de personal. Por ende, hay un sueldo para cada uno de del personal que trabaja en tema administrativo, pues, ¿no? Y es un monto que se va a ir desembolsando mensualmente. De repente, si yo alquilo un depósito para guardar mercancía, de igual manera, ¿no? También el tema de alquileres. Y así posteriormente se van visualizando ciertos gastos a tener en cuenta. Cuando hablamos de los costos directos de exportación, aquí debemos tener en cuenta lo siguiente, el tema del embalaje, el marcado, la unitarización, el tema documentario, ¿no? Y manipuleo, almacenaje, transporte, seguro, aduanas, temas bancarios y agentes. Por ejemplo, en el tema del embalaje, recordando un poco el tema del concepto, el embalaje va a ser aquel que proteja, ¿no? El tema del producto y que también nos ayude para el tema de la movilización, ya sea a través de paletas, de un punto a otro, de almacén a almacén, de puerto a puerto, de puerto a aeropuerto, ¿no? El tema de los embalajes conlleva pues a diferentes materiales a utilizar según sea el requerimiento y según sea tu necesidad, ¿no? El embalaje no es que sea predispuesto, no. El embalaje tiene que ser de cartón y siempre será así, no. Eso va a depender del exportador. El tema del marcado es colocar la información, ¿no? En el tema de los bultos, ya sean cajas, ya sean sacos, ya sean bidones, coma, etc. Ese marcado conlleva la información puerto de origen, puerto de destino, país de origen, país de destino, medidas del bulto de largo por ancho por alto, el volumen también del bulto, colocar bulto 1 de 10 si son 10 en total, ¿no? Y una información que sí es sumamente importante que muchos exportadores se olvidan en colocar es el tema de los pictogramas, que también va a ir en el tema del marcado. ¿Por qué? Porque recordemos que los pictogramas van a ser aquellos que informen a los operadores del manejo, ¿ok? Del manejo de esos productos. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy exportando, imaginemos para el tema de agro, estoy exportando mermeladas que vienen en compota, perdón, que vienen en frasco de vidrio, ¿no? Y yo no coloco un pictograma que muestre que ese producto de manipulación es frágil, los operadores no lo hacen intencionalmente, pero le van a dar una manipulación de repente, en muchos de los casos, muy brusca. No porque ellos no asumen o no entienden o no están informados de qué producto está en esa caja, ¿no? Y tampoco es que ellos puedan aperturar la misma para verificar, no se puede, sabemos que no se pueden aperturar bultos. Entonces, por eso es muy importante colocarle el marcado adecuado. En el tema de la unitarización, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando unitarizamos cargas, básicamente va a ser para una mayor facilidad de transporte y movilización. El tema de unitarizar es colocar en pallets, ¿no? Formar pues de, si tengo 50 cajas sueltas, colocarla en 2, 3 pallets que sean 3 unidades, lo cual agiliza los procesos de movilización. Ahora, los pallets más comerciales que utilizamos para el tema de unitarizar cargas van a ser el tema denominado Europallet, el americano también llamado Isopal, ¿no?
Va a depender de las medidas que manejen cada uno de estos y según también las medidas de sus bultos. Tenemos el americano que es 120 por 100 centímetros y el Europallet que es 120 por 80 centímetros. No va a depender, vuelvo a recalcar, de las medidas de tus bultos. Cada una de estas, en relación a los pallets, tienen un tema de soporte en base a peso. También se debe manejar. Eso por parte de la unitarización. Algo que me olvidé que debemos tener muy en cuenta es que según el país al cual queremos ingresar, se van a requerir cierto tema de certificación para las paletas. ¿Okay? Hay veces que olvidamos mucho este punto, pero sí debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Para los Estados Unidos se requiere que los palets sean certificados según la NIF 15 para un tema de evitar cualquier posible ingreso de una plaga o una enfermedad que pueda ser vinculada en el tema de lavadera, en este caso de la paleta. Igual para el tema europeo. En el tema documentario, que también son costos directos de exportación, va a ser pues un certificado, por ejemplo, certificado de origen, certificado fitosanitario, zoosanitario, un certificado de calidad, etc. La pregunta sería aquí, ¿siempre va a ser los mismos documentos para todos los productos? No. Según su partida nacional, algunos de ellos van a requerir ciertos permisos. Por ejemplo, si es una mercancía restringida, se requiere ciertos permisos. Si no, pues simplemente los esenciales, ¿no? Que son la documentación informativa que se manejan en todo tema de exportación. Cuando hablamos del manipuleo, de la misma manera, también hay costos directos a tener en cuenta a la hora de manipulación, ¿no? Ya sea por un tema de una cuadrilla, que son obreros, o de repente por maquinaria exclusiva, va a depender. El almacenaje también es un costo a asumir, porque las mercancías, si están paletizadas, deben guardarse en un ambiente, en este caso en almacén. Los almacenes nos cobran el tema de la salvaguardia de dichos productos por un periodo de tiempo. Luego tenemos el transporte. En el transporte podemos mencionar dos. Un transporte interno, que es denominado un inland freight, o un transporte internacional, que viene a ser pues el fletaje internacional, ¿no? Tenemos que tratar de diferenciar. También son cosas a tener muy en cuenta. En el tema de los seguros, de igual manera, hay un seguro interno, un seguro internacional, el tema de aduana, que nos puedan cobrar ciertas cosas, el tema bancario, de repente yo quiero que mi importador me pague con una carta de crédito, debo aperturarla pues en el banco, ¿no? Eso van a ser costos que están ya directos o muy direccionados al tema de la exportación. Y bueno, los agentes que intervengan o estén vinculantes, ¿no? Al tema de dicho proceso. De esa manera es como vamos a ir manejando todos y cada uno de estos costos directos, ¿no? En la exportación. Ok. Vamos a ver el costo indirecto de exportación. Aquí vamos a ver el tema administrativo y el inventario. Administrativo, pero va a ser básicamente el tema de los sueldos y salarios de las personas que trabajen pues en la empresa, ¿no? Recalcar que toda empresa tiene un área administrativa, hay empleados, secretarias, administradores, ¿no? El área comercial a la cual se debe ir pagando su salario normal. El tema del inventario, que es capital inmovilizado, que también es un costo, no es que se esté vendiendo, ¿no? Sino hay un inventario que está en stock y que está paralizado hasta que se pueda llegar a vender. En el tema del empaque, ¿ok? Tener en cuenta que este costo se utilizará de acuerdo con el producto, ¿no? Y esto va a depender mucho de la exigencia del mercado al cual queremos ingresar, o sea, el mercado de destino. Porque también debemos añadir el tema del modo de transporte, diferenciándolo del embalaje y el envase. Solamente para recordar, en temas de transporte internacional tenemos la siguiente clasificación. Transporte aéreo, transporte terrestre que conlleva el transporte carretero y ferroviario, al transporte acuático que conlleva el marítimo, lacustre y fluvial. Entonces, dependiendo también del medio de transporte a utilizar, se va a poder acondicionar un tipo de empaque y embalaje adecuado para las cargas, ¿no? Teniendo en cuenta que para el transporte marítimo y el transporte ferroviario se debe tener un acondicionamiento especial para poder salvaguardar la integridad de esos productos y que finalmente pueden llegar a ese destino en la forma y calidad esperada por el cliente final, ¿no? Que es lo que todo exportador quiere. Aquí vamos a incluir el tema de la mano de obra manual y o mecánica, según sea el caso, el tema también de materiales, accesorios y el marcado, que ya lo mencioné hace un ratito a nivel global, ¿no? No, el tema de empaque de igual manera, hay diversos tipos de materiales que se van a poder utilizar para el tema, pues, de los empaques.
Ok, el tema de la unitarización, ya lo mencioné. He mencionado al inicio, no todos en general, y dándoles algunas características, pero vamos a ir detallándolo mientras que vamos pasando cada una de las presentaciones. En el tema de unitarización, ¿no? Nos dice que es la agrupación de productos en sus respectivos sistemas de empaque y embalaje sobre una paleta, que debe ser lestiva, debidamente asegurado con esquineros, sunchos, grapas, mallas o películas envolventes de tal manera que se pueda manipular, almacenar y transportar como una sola unidad de carga. Esa es la palabra. Toda unitarización se debe poder manipular como una unidad de carga. Es el objetivo que se maneja para el tema cuando un exportador unitariza su mercancía. Si no, no tendría sentido. Si no, mejor lo manejaríamos individualmente, como bultos sueltos. Los principales elementos que vamos a emplear para justamente la unitarización son las cajas de madera, en algunos casos, paletas o parihuela exhaustiva, ¿no? Añadiendo el tema de esquineros, grapas, mallas, contenedores o también denominados big bags. ¿De qué va a depender? Del tipo de mercancía que se quiera manipular, ¿no? De repente, si yo quiero manejar graneles a pequeña escala, los big bags me sirve muy bien. De repente, si yo quiero colocar, tengo 10 pales, lo puedo colocar en un contenedor y estoy unitarizando la carga, ¿no? Si tengo 100 cajitas y las quiero colocar en pales, las coloco en cajitas. Perdón, si tengo 100 cajitas y las quiero colocar como una sola unidad, las coloco en paletas, ¿no? Para poder manipular. Si solamente tengo ciertos bultitos, las puedo colocar en una caja máster, ¿no? Y de esa manera poder ir manejando todo el tema de la movilización de estos productos. Esto va a depender mucho, vuelvo a recalcar, del tipo de mercancía que se quiera estar manipulando a nivel internacional. A ver, en el tema de colocar en contenedores, ¿no? Recordemos que los contenedores los utilizamos para temas marítimos, ¿no? Por el tema de la capacidad del embarque, y prácticamente porque nos ayuda en el tema del volumen, ¿no? Sabemos que los buques portacontenedores pueden manipular más de 5.000 contenedores en cada viaje, y según tipo de contenedor. Entonces tenemos que, entre los contenedores más comerciales que manejamos, son los contenedores de 20, 40 pies estándar, también conocidos como dry van, carga seca, ¿no? Tenemos los contenedores high cube, es 40 G cube, que la única diferencia con respecto a antes mencionado es la altura. Tenemos los contenedores de carga a granel, tenemos los flat rack, tenemos los open top, ¿no? Tenemos diversidad de contenedores. ¿Y por qué recalco esto? Para poder entender el concepto del tema de la contenedorización. Entonces, cuando llenamos el contenedor, ¿no? Hay un costo, ¿no? Para el tema de movimiento de los pallets dentro del contenedor, teniendo en cuenta que un contenedor de 20 pies estándar puede llegar a incluirse 10 paletas, ¿no? Europeas, ¿no? Para tener como un ejemplo. Entonces, esos pallets deben ser movilizados de alguna forma. Ahí tenemos nuestro primer costo. Ok. Luego tenemos el alquiler del contenedor. Los contenedores no es que cada empresa pues posea el suyo, cosa que tampoco quiero decir que no pueda ser posible, ¿no? Hay empresas que compran o manipulan sus propios contenedores, pero en la mayoría de los casos para temas de comercio internacional, los contenedores se alquilan, ¿no? También tenemos el material para fijar el producto, que va a ser el trincado. ¿A qué nos referimos con el trincado? Para poder manejar el producto como unidad y que no se esté moviendo de un lado para otro. Lo fijamos, ¿no? Y de esta manera realizar el tema de desplazamiento de la misma de una manera mucho más rápida y segura. Eso en base a la contenedorización. En el tema del manipuleo en el local del exportador, debemos tener en cuenta el siguiente aspecto. Después de que la mercancía esté envasada, empaquetada y en caso lo requiere embalada, ¿ok? El proceso de exportación sigue en marcha, no continúa, con un tema de operaciones de manejo, ya sea a través de centros de distribución o a un medio de transporte. En este caso vamos a mencionar ciertas características. Por ejemplo, la manipulación de la carga está reglamentada en la mayoría de los países. ¿Qué quiere decir? Cada país maneja su normativa para el correcto o la correcta manipulación de dichas cargas.
No es que los Estados Unidos lo manejen de una manera, igual lo va a manejar Perú, no. Cada país va a manejar indistintamente según su normativa. Además de esto, recordemos que va a formar parte de convenios según la OIT. Y una persona no debe manipular directamente cargas con un peso superior a 25 kilos o 35 kilos. ¿Por qué? Porque estaríamos, o bueno, en este caso, el mismo trabajador estaría poniendo en riesgo su vida por un tema de riesgo ergonómico, ¿no? El tema de levantar ciertos bultos que superen la capacidad que una persona, un ser humano puede estar manipulando. Y además de esto, sin el apoyo de equipos diseñados para tal fin. Bueno, simplemente va a haber ahí de un tema pues de repente que el mismo operador se pueda dañar, eh, inclusive han habido muchos casos en los cuales los operadores por cargar demasiadas cajas que de repente ellos creen que sí las pueden manipular, se llegan a mover la columna y eso lo tiene que asumir el tema pues la empresa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Luego tenemos el tema de la documentación. Aquí lo que vamos a enfocarnos, y recordemos que en el tema de exportación tenemos documentos informativos, ¿no? Que se manejan mucho, que vienen a ser pues la factura comercial, el packing list, entre otros que ya manejamos. Esos costos de los documentos son necesarios para realizar el embarque de exportación. No es que si quiero lo hago, sino son necesarios, son requerimientos. Entonces tenemos la factura comercial, que es donde vamos a colocar toda la data y el valor de la mercancía. El packing list, que es el listado de todos los productos que son embarcados. El certificado de origen, que solamente para recordar y tener en cuenta, ¿ok? Manejémoslo de la siguiente manera. El certificado de origen puede ser emitido, ya lo sabemos, y si no nos estamos dando cuenta ahorita, nos estamos informando, puede ser emitido por las entidades competentes, ¿no? Que en este caso, Mincetur de Leo, que son la Cámara de Comercio de Lima, que es CAMEX, en este caso, perdón, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, ¿no? Y también, pues, en el tema de COMEX Perú, ¿no? Que son las entidades que están con la facilidad y todo el otorgamiento según Mincetur para emitir certificados de origen. Eso por una parte. Segundo, también recordemos que según beneficios por los TLCs que poseemos con los diferentes países, ¿no? Podemos los exportadores autocertificarnos. ¿Qué quiere decir la autocertificación? Según los TLCs nos facilitan ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que no requieren que ese certificado salga de una entidad con el sello de la misma, sino que solamente nosotros exportadores llenamos un formulario y lo adjuntamos al importador. Simplemente eso. Entonces, ¿en qué caso voy a hacerlo? Según el Tratado de Libre Comercio y el beneficio que predisponga. Ese formato, si tuviésemos, lo podemos encontrar en la página de Mincetur. No hay problema. Está para descargar, llenar, imprimir y enviar al cliente. Nada más. Recordemos también, para poder saber el costo del certificado de origen, ustedes ingresan a la página de BUCE, que también es un tema de interlocutor intermediario para la emisión de dichos certificados, recordando que BUCE no es la que emite, sino es la que conecta al usuario con la entidad competente, ¿ok? Pero la que emite el certificado son las entidades que ya mencioné, Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, el tema de Comex Perú y el tema pues también de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Al igual que en Mincetur. Eso por parte del certificado de origen, que tiene un costo evidentemente. Documento de transporte, que ya manejamos los documentos según medio de transporte, que en este caso lo vamos a manejar de la siguiente manera, y solamente para tomarlo como una forma de repaso. Tenemos aquí pues el tema de si es un transporte aéreo, no el documento es una web, si es un terrestre, una carta aporte. Si es un tema marítimo, tenemos un conocimiento de embarque, también denominado BL, y si manejamos un modo de transporte que es el multimodal e intermodal, ¿no? Manejamos el Fiat Bill of Lading, ¿no? Solamente eso. Que también evidentemente tienen un costo que te va a cobrar pues la naviera, la aerolínea o la empresa terrestre con la cual trabajas. Luego tenemos el certificado fitosanitario, que esto no es que para todos los productos sea exigido,
Esto va a depender de tu mercancía a trasladar. Tenemos certificado fito y certificado zoosanitario. Por eso es sumamente importante que revisen antes de realizar la exportación qué se requiere en temas documentarios para no llevarnos una sorpresa, ¿no?, en el transcurso del proceso. Eso sería lo peor. Eso es lo que, a ver, entendámoslo así. La exportación es un tema de prevención. Estar informados y no esperar, ¿no?, todavía que durante el proceso sucedan cosas. Eso por una parte. Y luego tenemos el certificado de calidad. El certificado de calidad tampoco es un tema obligatorio, eso lo va a demandar pues, el tema del importador si lo requiere, pero siempre se aconseja a los exportadores colocarlo porque te hace más competitivo en el mercado, ¿no? De repente eres tú, que es tu empresa, y tu competidor. Tu competidor tiene el mismo precio, pero no ofrece un tema de certificado de calidad, pero tú sí lo ofreces. Eso te va a hacer diferenciar de la competencia y por ende tienes más posibilidades de cerrar esos contratos. Simplemente esa idea en temas de documentos. En el tema de transporte interno, recordemos que va a ser pues, el movimiento físico de las mercancías desde las instalaciones del exportador o desde un almacén en particular hasta su entrega de transporte principal en el punto de entrega convenio. En la mayoría de casos lo movilizamos a través de transporte terrestre, para lo cual debemos pagar un inland freight, que viene a ser el fletaje interno de dicha movilización. También tenemos en cuenta el tema del almacenaje, porque esa mercancía debe ser almacenada en un espacio. Estos almacenes deben estar estructurados de una manera adecuada para salvaguardar la integridad de dichos productos, pues, a manipular o a guardar. No es que simplemente lo guarden en cualquier ambiente, no. Recordemos que los productos o las mercancías se clasifican según su naturaleza. Si es un tema refrigerado, requiere un almacén refrigerado para poder sobrevivir durante un tiempo específico. Entonces, justamente vienen los costos que van a asemejar la misma, ¿no? Tema refrigeración tiene un costo indistinto a solamente almacenar carga seca. Entonces, un costo que tiene que estar incluido en tu costeo de exportación. Luego tenemos el manipuleo del preembarque, ¿no? Tenemos un preembarque y un posembarque. Primero, en el tema del preembarque, recordemos que aquí está incluido el tema de la descarga del vehículo en el lugar de preembarque, que es la mano de obra y equipo. También es un costo que se debe asumir, ¿no? Hay costos que se van a producir en el lugar de preembarque, como puertos, aeropuertos, terminales terrestres, etcétera, ¿no?, que también debemos asumir. Ahora, todos estos costos deben estar ya colocados pues en tu costeo de exportación. ¿Y por qué recalco esa parte? Porque dependiendo, o sea, de ese punto conlleva el tema de fijar nuestro precio de exportación. Nuestro precio no lo sacamos porque de repente mi competidor vende a $20 y yo lo vende a 19, no. La idea de cálculo del precio de exportación no va de esa forma, ¿no? Tenemos que armar nuestro costeo. Si bien es cierto, sí lo comparamos con la competencia, pero no nos dejamos influenciar tanto, porque yo no puedo ofertar un precio más bajo si es que mi tema de costeo, de fabricación me sale mucho más alto. No hay coherencia, ¿no? Es un tema de manipuleo pre-embarque. El manipuleo en puerto, ¿okay? Aquí vamos a tener costos como el uso de instalaciones portuarias, carga y descarga de vehículos, manejos adicionales dentro del terminal como es la tracción, movilización para aforos, ¿no? El manipuleo, el control de precintos, gastos administrativos y el gate out, ¿no? Todos son costos que se van a tener que manejar dentro del puerto. Y también pues el almacenamiento, evidentemente, ¿no? Si de repente mi contenedor ingresó a Puerto del Callao y la nave no llegó, hay un problema, porque esos contenedores no se pueden quedar en el tema de la zona primaria, tienen que ser movilizados a un almacén. Según la naviera con la cual se ha trabajado, y definen la causa por la cual no llegó a la embarcación, la naviera te brinda cierto periodo de tiempo para que tu mercancía esté salvaguardada en el almacén, pero si en el periodo de tiempo que ellos te brindan no se resuelve, ¿no?, el tema de que la embarcación, perdón, no se encuentre ya lista para la redundancia, embarcar, va a comenzar a correr el tema de la sobreestadía, o también denominada demurrage, que nos cobran diario, puede ser en moneda nacional o moneda extranjera. Entonces vamos incrementando los costos. Evidentemente esto último no debería pasar. Digo no debería porque sí pasa, ¿ok? En algunos casos sí llega a pasar. El tema de la manipulación en el transporte, transporte aéreo, si bien es cierto,
vamos a tener en cuenta el tema del flete aéreo. En el tema del fletaje, según pues el análisis de los diversos tipos de transportes internacionales, tenemos en cuenta, que el flete aéreo es el más caro, ¿no? A diferencia del marítimo, terrestre, ya sea carretero o ferroviario. ¿Por qué? Porque el transporte aéreo es considerado un transporte más seguro, ¿no? Y mucho más rápido. Y aquí también debemos tener en cuenta el acondicionamiento de la mercancía, que es otra evidentemente. Además de esto, hay tema de descarga de vehículos, traslados a zonas de aforo, manipulación para inspecciones, empaques y reempaques, ¿no? Lo mismo que se maneja en tema portuario, se maneja en tema aéreo. Ok, aquí pasamos a ver el tema de las comisiones bancarias en base a las cobranzas de exportación. Por ejemplo, en este punto tenemos el tema de cobranza documentaria, cobranza con amortización, gastos de courier o trámites diversos. Hemos puesto uno de los más comerciales, pues, ¿no? Sabemos que cobranza documentaria va a ser entregando la documentación prepago, ¿no? Te entrega la documentación una vez que tú realices el pago y puedas sacar la mercancía en destino. ¿No? Van a haber diferentes formas de nosotros poder realizar el tema de la cobranza de nuestra exportación, pero aquí el punto, ¿no? Es darnos cuenta de que estos tipos nos generan un costo, no es que sea gratuito, nos va a generar un costo del cual también debemos asumir nosotros y debemos ser precavidos de haberlo colocado ya en nuestro costeo total de exportación. En el tema, pues, de las comisiones bancarias para cartas de créditos, tenemos el tema de la confirmación, pago, aceptación, transferencia, no SWIFT o teléfono. ¿Por qué lo vemos como comisiones bancarias? Porque sí, el tema de la carta de crédito, por un tema de confirmación, hay un pago, el tema del pago y de la misma manera, entonces tenemos que tener en cuenta también con qué banco se va a trabajar la carta de crédito. Una pregunta podría ser, ¿todos los bancos nos van a cobrar lo mismo? No. Cada banco maneja su propio tarifario, ¿no? Debemos estar informados. Yo siempre recomiendo, antes de perder una carta de crédito, ¿no? Investigar la entidad financiera y preguntar, ¿no? Vamos testeando los precios y los que más nos convenga, pues trabajamos con esto. Siempre se recomienda trabajar con una entidad financiera que tenga una conexión directa en el país de destino, quiere decir una entidad, pues, en ese país. Porque el hecho de interconexión, imaginemos, yo aperturo mi carta de crédito aquí con un banco X y ese banco X no tiene una filial en ese país, ¿qué cosa va a hacer el banco? Va a buscar una filial, ¿no? Que lo vamos a entender como un intermediario, la cual la va a conectar de repente con otro, y finalmente esa tercera entidad recién conecta con el país de origen. Entonces, como hay más intermediarios, el costo administrativo va a ser mucho más caro, no se va incrementando. Es como decir que el costo del producto se va incrementando según pues las manos que vaya topando, ¿no? La mercancía. Es lo mismo en tema de los documentos en base al tema, perdón, de las entidades financieras que se manejan, ¿no? Claro ejemplo, los bancos. Otros costos que también debemos tener en cuenta son las comisiones de agente de aduana, ¿no? Que aquí sí, pues, evidentemente va a depender con qué empresa, con qué agencia estés trabajando. Y aquí sí tenemos una gama de posibilidades inmensas, ¿no? Agencias de aduanas tenemos por montón. Lo que sí recomiendo, por favor, es tener mucho cuidado a la hora de contratación de un agente de aduana. Sabemos que en la página de SUNAT tenemos los operadores y tenemos registrados a todas las agencias de aduanas que tienen permiso para trabajar como las mismas. No es que yo quiera aperturar mi agencia y la apertura y trabajo, no. Tienen que otorgarles un permiso. ¿Quién lo otorga? La administración aduanera. Si no, no hay un tema pues, de soporte de la misma. En tema de gastos varios tenemos el handling, gastos administrativos, gastos operativos, que ya se van a ir reflejados según sea el tipo pues, de mercancía que se esté manipulando, ¿no? Eso ya va a depender. En base al precio, ¿no? Al precio que manejemos, que pueda ser de bienes o servicios, ¿no? Esta fijación se va a dar de la siguiente manera. Cuando un producto nuevo ingresa al mercado, cuando se modifica la política de precios de una empresa, cuando la competencia modifica su política de precios y cuando se amplía la línea de productos, ¿no? De esto se va a tener en cuenta para la fijación de precios, que puede ser menor, intermedia o mayor. Va a depender de estos factores. Esos factores condicionales son los siguientes. La etapa, perdón, del ciclo de vida del producto, ¿no? El tema del comportamiento de los consumidores, porque en muchos de los casos los consumidores imponen el tema del precio según
sea la demanda de la misma, ¿no? Si vemos que hay mucha demanda de un producto en específico, el tema de las empresas comienzan a subir el precio. Es algo normal. Luego tenemos las estrategias competitivas propias y de oponentes naturales de la empresa también hacen que se puedan condicionar estos temas de los precios. Las políticas de segmentación de los mercados de igual manera y la política de diferenciación de productos. Si mi producto tiene un plus a diferencia del tuyo, evidentemente mi precio va a ser más elevado. Un ejemplo clásico en el tema de agroexportación, agroindustria, el tema de los productos orgánicos, ¿no? Tengo una banana convencional y tengo una banana orgánica. Y por último, tengo una banana ecológica. Tenemos los tipos de productos. La banana convencional es aquella que evidentemente no es para exportación, pero en algunos casos lo exportamos. ¿Ok? La banana orgánica es la más cara porque tiene la certificación orgánica y por ende acredita al consumidor que está consumiendo un producto sano. Y la ecológica es orgánica, pero no tiene dicha certificación. Entonces, de las tres mencionadas, evidentemente la que maneje el precio más alto va a ser la banana orgánica. Eso ustedes se pueden dar cuenta si es que van a Wong, a Mi Banda, y encuentran una bolsa de banana, o tres bananas, o cuatro bananas, o por último una mano, ¿no? Y está 2 o 3 veces más que el plato normal que pueden encontrar en los mercados. Y eso va a depender de la calidad también de la misma, pues, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que esos factores van a condicionar al tema de la fijación del precio. Tenemos algunas políticas de precios más utilizadas que pueden ser la política de maximizar ganancias, ¿no? El tema de la política sobre la participación en el mercado. También hay una política de sobrevivencia, por ejemplo. Esa tercera se menciona básicamente porque muchas empresas tienen ciertos problemas a la hora de que de repente han manejado precios que no son muy competitivos y pues no están teniendo mucho alcance en el mercado. Y llega un punto en el cual las empresas van a colapsar y van a cerrar, van a estar en quiebra y tienen que llevar a cabo la política de sobrevivencia, de repente disminuir los costos para que de una u otra forma puedan seguir subsistiendo en el mercado, ¿no? Luego tenemos las políticas sobre el porcentaje del rendimiento de la inversión, políticas competitivas, ¿no? Cómo seguir el precio de los competidores, seguir los precios de un competidor en particular, o simplemente fijar un precio que desanime la entrada de los competidores al mercado. Si yo tengo un tema de manejo de mercado de un producto y yo le subo el precio o le bajo demasiado, mi competencia no va a querer ingresar porque no va a poder competir en temas de precios conmigo, ¿no? Lo cual a esta empresa nueva le puede generar en vez de ganancias, pérdidas. Ok, entonces, eso por el tema de la fijación de precios, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la determinación de los límites del precio, porque también hay límites, debemos tener en cuenta lo siguiente. Tiene que ser igual que la competencia, mayor que la competencia, menor que la competencia, lo que el mercado está dispuesto a pagar o precios solo con costos variables. Va a depender, ¿ok? Va a depender. Por eso mencioné al inicio que no es que nos guiemos siempre a la competencia. No es que la competencia imponga $10 y yo le impongo 9 para poder vender. No, esa no es la idea. No hay ciertos límites en base a precios según lo que nuestro costeo de exportación o de venta o de distribución, ¿no? La que sea, la que corresponde en ese momento, me muestra, pues, ¿no? Aquí tenemos algunos procedimientos para fijar estos precios que son permanente investigación y análisis. Debemos estar en constante investigación para poder manejar pues, el tema de la fluctuación de los precios, ¿no? La evaluación de costos para identificarlos y conocer cuáles deben ser cubiertos por las ventas. Hay también un estudio de mercado el cual va a permitir conocer volumen de ventas estimado, así como límites superiores o inferiores de los precios. Además de eso, tenemos las cotizaciones que van a depender del fin que se quiera alcanzar, ¿no? Recordemos que una cotización, los que imponen el precio es el mismo exportador, según pues su costeo previo y la ganancia evidentemente que quieran obtener. Además de esto, deberán tener presente que la política de precios, la fijación y las cotizaciones dependen de dos grandes factores, internos, que son los controlables, y los externos. Y finalmente, es necesario el control y actualización permanente. Debemos estar actualizándonos constantemente en base a la fluctuación de los precios para ser competitivos básicamente en el mercado. Aquí alguna estrategia de precio, ¿no? La adaptación, modificación, desarrollo y el tema de diversificación.
¿no? Cada una de estas conlleva pues a ciertas preguntas, ¿no? Si yo quiero diversificación, es el precio versus la competencia, evidentemente, ¿no? Cuando hay un tema de adaptación, ¿será el costo total? Eso es lo que nos preguntamos. Entonces van a haber ciertos canales los cuales nos pueden llevar. Recordemos que en temas de distribución tenemos los canales, que puede ser de un importador, de un mayorista, de un minorista, de un broker, etc. ¿No? Y el tema de la promoción es qué grupo nos estamos enfocando, ¿no? Básicamente a dónde queremos llegar. Algunos elementos importantes son el producto, precio, distribución y promoción. Cuando hablamos del producto, la composición del mismo, ¿no? Hablamos de los beneficios, su función, su presentación, ¿no? El tema también del embalaje, ya lo mencionamos antes, va a depender del tipo de producto y del tipo de transporte que hemos seleccionado, el hecho de cómo acondicionar el mismo producto en base al embalaje. En tema del precio, la estructura del precio, los márgenes que queremos obtener de utilidad y también los descuentos y rebajas que le podemos colocar al producto. De repente yo le quiero vender o exportar a un cliente por cierta cantidad de toneladas, te rebajo el 5%. No va a depender, cada empresa maneja eso indistintamente. El tema de la distribución, aquí manejamos la selección del intermediario, ¿no? Ya sea a través de un mayorista, un minorista, un importador, en origen, en destino, etc. Las condiciones de venta que se pauten, las funciones de distribución y el soporte de las ventas. Y en el tema de promoción hay un desarrollo de mensaje, la selección del medio, ¿no? Actividades de promoción de ventas que pueden ser las ferias, convenciones, rueda de negocios, ¿no? Etc. Son elementos sumamente importantes a tener en cuenta. En el tema de la cotización, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. La cotización lo va a elaborar el exportador o vendedor, ¿no? Recordemos que esta cotización simplemente es una propuesta en base a algo que se está ofertando y que si la contraparte lo acepta, se firma un contrato. Esta debe estar dirigida a una o más personas determinadas y debe ser suficientemente precisa. No debe dejar temas a dudar por parte del importador. Además de esto, debe señalar la mercadería, materia del contrato, cantidad y precio, la información que se requiere, ¿no? Lo más explícito posible. Otro punto a tener en cuenta es que la oferta, ¿no? En este caso la cotización, es vinculante para el que las expide, desde el momento en que la oferta es seria y queda aceptada por la otra parte, no porque se va a remitir una orden de compra. La extinción también de la oferta se produce una vez concluido el plazo fijado en la misma o cuando la otra parte comunica su rechazo a la oferta. Las cotizaciones tienen una duración, por eso es sumamente importante colocar el plazo de vigencia de dicha cotización. Si la dejamos abierta podemos tener muchos problemas. Y la respuesta a una oferta que contenga adiciones, limitaciones y otras modificaciones se considerará como una contraoferta. Si yo oferto a un precio de $10 y la contraparte me dice yo te pago 12, es un tema de contraoferta. ¿Ok? Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Una oferta se modifica cuando hay cambio en precio, pago, calidad y cantidad de mercaderías, lugar y fecha de entrega, grado de responsabilidad de una parte y métodos de solución de controversias, los cuales van a estar fijados por los Incoterms 2020, que según la actualización nos corresponde estudiar, ¿no? Actualmente, son los que se manejan. Lo que les mencionaba en base a los elementos de la cotización, tenemos el nombre o razón social de la empresa y el logotipo, la dirección del exportador, nombre o razón social del cliente, ¿ok? En algunos casos se recomienda poner inclusive a la persona a la cual va dirigido. Dirección del cliente, referencia, fecha de emisión, especificaciones técnicas del producto, la partida arancelaria y la unidad de medida. Además de esto va la cantidad mínima, precio unitario, total, el flete, el cual va a depender del Incoterm 2020. Y el seguro, de igual manera, depende del Incoterm 2020. ¿Por qué colocamos en flete que depende del Incoterm? Porque hay Incoterm en los cuales el exportador no se encarga del fletaje, entonces justamente por eso lo colocamos. También tenemos la moneda de cotización, que en muchos de los casos recordemos que manejamos el dólar, que es a nivel internacional, y los términos de entrega según el Incoterm que se esté utilizando, ¿no? Esos van a ser los elementos de la cotización. Tenemos la orden de compra, también denominada la aceptación de la cotización. En este caso, este documento manifiesta la voluntad del comprador de adquisición del producto o servicio
Debe ser categórica y sin reservas, no debe indicar modificaciones ni variaciones de la oferta, porque si no sería una contraoferta. Podrá ser manifestada en forma expresa, ya sea escrita o verbal o tácita, pero se recomienda que sea escrita para que quede constancia de la misma. Además de esto, una vez que la aceptación es recibida por el vendedor exportador, se perfecciona el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Esto es en base al tema de la orden de compra. Ok, entonces toda esta información nos va a ayudar para el tema de costos, precios y cotizaciones internacionales en base a la exportación, que engloba pues también a la agroexportación porque según el rubro que se maneje, ¿no? Sea según el rubro indicado, se va a poder aumentar ciertos costos, pero en la mayoría de casos son los que he mencionado y que siempre se van a suscitar. Entonces, recomendación, siempre estar al tanto, según tu producto, según su partida, qué documentos me exige, porque es un costo para mí. El tema de la selección del Incoterm a utilizar, que también me conlleva un costo-riesgo, ¿no? El tema también del medio de transporte seleccionado para el tema del empaque, envase, empaque y embalaje adecuado, y así. Ciertas características que me van a ayudar pues, a manejar esos costos de toda esa distribución física internacional para finalmente poder fijar mi precio y ofertar y obtener y cerrar contratos internacionales con diversos mercados a nivel global. Esperando que toda la información les haya servido, ¿no? Y que puedan llevarlo a la práctica. Recordemos que tenemos muchas páginas que también nos ofrecen un tema de repente de una virtualización, ¿no? Como un tema pues de tipo proyecto. Tenemos la página de PROMPERÚ, CISEC, el tema también pues tenemos TradeMap para sacar estadística, ¿no? Siempre ir informándose y revisar data que nos va a ayudar a tomar muy buenas decisiones en el transcurso del periodo de tiempo que se esté realizando la exportación. Entonces, conmigo sería todo en esta oportunidad. Muy buenas tardes.